Ok, muchas gracias, Ximena. Eh, Mi presentación se titula Scarlett, Derechos y Consumo en la producción de víctimas y tratantes de personas en el contexto de la minería aluvial del oro en la Amazonía. Eh, Esta pequeña investigación es parte de una investigación bastante mayor que cuyo campo comenzó en el 2013, originalmente como un proyecto doctoral que finalmente abandoné en la academia, pero que he continuado a través del periodismo y la literatura hasta ahora. Estos son básicamente pues 7 años ya de investigación de campo. Y en este caso, en particular, lo que les voy a presentar es la historia de una víctima de trata llamada, bueno, cuyo seudónimo es Scarlett. Eh, y lo que les voy a básicamente describir es cómo esta chica, una adolescente, eh, aún no había llegado a los 20 años, pasa de ser pues una comunera, una mujer o una joven que vivía en una comunidad campesina en las alturas de Burcos, en el Cusco, a ser una víctima de trata y cómo posteriormente esta víctima de trata se transforma ella misma en una tratante, ¿no? O sea, cómo pasa de víctima a victimaria, eh, cómo al mismo tiempo el consumo y la pérdida de derechos juegan un rol en este tránsito y qué nos dice la producción social de una víctima o de una tratante de personas respecto de lo que consideramos habitualmente una víctima en Lima o en la sociedad occidental, ¿no? Entonces, comienzo entonces con la historia de Scarlett. Scarlett era pues es una chica, vivía en una comunidad altoandina de la zona de Urcos. Esto es la salida de Cusco hacia Madre de Dios. Ella fue captada por una red en su propia comunidad. Inmediatamente lo que sucedió inmediatamente después de su captación fue que le cortaron las trenzas y le quitaron, digamos, las polleras y los vestidos de la usanza tradicional andina para comprarles unos leggings, un buzo, un polo, ¿no? Le cortaron el pelo e invitarle un pollo a la brasa, ¿no? Digamos, todas estas o sea, en principio fue como de alguna manera arrebatada de su identidad original y transportada eh, al kilómetro 107 en La Pampa, en Madre de Dios, ¿no? Ya estando en La Pampa, lo que sucede es que a ella le abren un cuaderno de cuentas o un cuaderno de crédito, básicamente, en el que se apuntaban todos sus consumos en peluquerías, en tiendas de ropa, en tiendas de accesorios, en zapaterías, también en farmacias, ¿no? Digamos, son negocios asociados por redes de parentesco a los dueños digamos, de este Procibar en donde ella estaba siendo explotada sexualmente. Eh, Todas estas cuentas bueno, estos cuadernos terminan funcionando como una tarjeta de crédito, pero una tarjeta de crédito que al final de cuentas lleva el registro de la deuda con la que esta persona, Scarlett, queda finalmente enganchada como víctima de trata de personas con fines de explotación sexual a estos locales. Entonces, digamos, además de los cuadernos, ella misma también se compra un celular que sirve a su vez como mecanismo de control para sus explotadores, ¿no? A través de este teléfono terminan, eh, eh, digamos, ese teléfono termina facilitándoles a los explotadores la ubicación, ¿no? Y el control también, ¿no? Mediante mensajes o llamadas, que básicamente en la llama le dicen dónde estás, termina facilitando el control de la víctima por parte
de los tratantes y de los explotadores, ¿no? Entonces, vemos una serie de elementos de consumo eh, eh, que constituyen una parte importante de la producción social de una víctima, o sea, que a su vez va a va de manera inversa, o sea, digamos, el aumento del consumo tiene una relación inversa con eh, el ejercicio de los derechos, de una serie de derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, a más consumo en la producción de una víctima de trata de personas, menos derechos, ¿no? Entonces, este proceso de producción de una víctima de trata de personas es básicamente un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía. Entonces, son pérdidas de derecho a la salud, por ejemplo, a la libertad, por supuesto, en algunos casos incluso a la vida, ¿no? Pero yo me voy a enfocar específicamente en la pérdida del derecho a la salud. En un estudio que hice con la ONG Promsex, titulado Espacio de Frontera y Excepción, básicamente se hizo una encuesta a 116 mujeres en el kilómetro 107 de la carretera interoceánica. Lo que aparece es que, digamos, las víctimas de trata de personas respecto de un grupo de control, digamos, de mujeres que viven en La Pampa, pero que no son víctimas de explotación sexual, ni de trabajo forzoso, ni de esclavitud, hay un aumento de problemas respiratorios. Hay también un aumento en el número de abortos que sufren estas mujeres, es decir, mientras más estricto, mientras más, perdón, mientras más estricta, mientras más férrea es la explotación de estas mujeres, hay un aumento en el número de embarazos pues que se interrumpen y también el número de abortos, algunos de ellos o muchos de ellos forzados por los mismos explotadores, y esto a su vez pues habla, digamos, confirma la teoría sobre la teoría etnográfica sobre la esclavitud, en el sentido de que las mujeres que terminan pues convertidas en víctimas de trata de personas no son valoradas por su capacidad reproductiva, que es justamente lo inverso a lo que sucede digamos, eh, digamos, en la sociedad occidental, ¿no? O sea, la capacidad reproductiva de una mujer está, es inherente casi al valor de esta mujer para la sociedad, ¿no? También hay un aumento significativo de problemas psiquiátricos, sobre todo depresión, eh, y también de alcoholismo. En este punto me voy a detener porque lo que habla del alcoholismo entre las víctimas de trata, lo que dice el alcoholismo entre las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en Madre de Dios, básicamente constituye una economía política del problema que no puede dejar de ser abordada, ¿no? Lo que los datos de esta investigación arrojaron es que el 33% de las mujeres explotadas sexualmente en esta muestra de 116 mujeres que lograron ser encuestadas en La Pampa, consumía más de media caja diaria de cervezas, es decir, más de 6 botellas de 620 mililitros al día, ¿no? Habían casos de mujeres en que consumían una caja de cerveza, 12 cervezas de 620 mililitros diarios. Este porcentaje subía a 46.15% entre mujeres que eran víctimas de trabajo forzoso, es decir, que no solamente estaban explotadas sexualmente, sino que además de estar explotadas sexualmente o no podían salir del local, estaban impedidas de salir del local, o eran o les aplicaban víctimas o castigos dentro dentro de este espacio de trabajo. Y además el alcoholismo o digamos el consumo de más de media caja diaria de cervezas aumentaba al 50% entre las víctimas de esclavitud, ¿no? Es decir, entre aquellas mujeres a las que ya se les había arrebatado el derecho a la reproducción de alguna manera, ¿no?
Eso es importante saberlo porque digamos, había una distribuidora del monopolio de la cerveza en el Perú, que es la empresa Bacchus y Johnston, vendiendo directamente 1,5 millones de soles a todos estos locales que estaban en el kilómetro 107 al mes. Digamos, esto supone unos 15 millones de soles, o suponía unos 15 millones de soles al año, cuando el presupuesto anual para todo el programa de lucha contra la trata de personas en el Perú es de 7 millones de soles. Entonces, digamos, un solo distribuidor de cerveza vendiendo a estos locales duplicaba el presupuesto anual del Estado para pelear contra este problema, ¿no? Contra este delito. Entonces, digamos, la cerveza termina también, o el consumo de cerveza termina también configurando la manera como se construye una víctima de trata de personas, ¿no? O cómo se explota o cómo se rentabiliza una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Al mismo tiempo, cómo se lava el dinero de este delito, ¿no? Y ese esquema lo he vuelto a encontrar en el esquema digamos, de que básicamente estos locales ingresan dinero por la explotación sexual de las mujeres, no directamente a través de la venta de servicios sexuales, sino de la venta de cerveza. Este mismo esquema lo he encontrado pues, en el trapecio amazónico y también lo he encontrado en La Rinconada, en Puno, ¿no? Donde esta empresa también tenía distribuidores licitados en estas zonas de distribución, ¿no? Ahora, volviendo, como para volver a la historia original de esta pequeña investigación, la historia de Scarlett. Ella, finalmente, ya cansada pues, de las condiciones en las que estaba viviendo y con una deuda básicamente impagable, una deuda de consumo, debe viajar de vuelta a su comunidad de origen para básicamente cambiar su vida por la de otra, ¿no? Es decir, lo que le habían dicho es, si quieres irte, tu deuda tiene que ser asumida por otra chica, ¿no? Entonces ella tuvo que viajar a su comunidad de origen a captar a una de sus amigas o sus primas y a ponerla en el lugar en el que ella misma había estado siendo explotada sexualmente digamos, en este campamento de la minería ilegal en Madre de Dios. Pero además vuelve, evidentemente no vuelve como la chica que salió originalmente, sino que vuelve pues con una casaca de cuero, vuelve con unos audífonos blancos, vuelve con pantalones, ¿no? Ha dejado ya las polleras y con ropa pues que llama la atención, vuelve con un celular, es decir, con estos signos exteriores de riqueza, o más que de riqueza, esos signos exteriores de capacidad de consumo que seducen a las chicas que en otro tiempo habían sido sus amigas y que las inducen a, a digamos, a caer como víctimas también ellas de trata de personas, ¿no? De esta manera, pues, esta víctima de trata de personas acaba convertida también en tratante y en victimaria, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esto sobre lo que, eso es lo que a mí básicamente me interesa, qué nos dice esto sobre lo que entendemos como víctima, por lo menos en Lima, ¿no? Y acá les voy a leer una reflexión que había publicado en un blog. Como periodista, como etnógrafo, como persona, durante los últimos años, varias veces al año, he vuelto de la guerra de baja intensidad que se vive en Madre de Dios a la comodidad de una posición social. Una guerra que ha cobrado su cuota de sangre en decenas de miles de mujeres, aunque no solo en ellas, con una creatividad y variedad de formas francamente horripilante. En ese ida y vuelta hay una pregunta que siempre me ha dejado de lo más perplejo. ¿Qué es una víctima? ¿Quiénes son víctimas? No me atrevo a responder esta pregunta directamente, y más que una respuesta, lo que encontrarán a continuación es una exploración alrededor del significado de la palabra
y de cómo, cuándo y para qué algunas personas se identifican como víctimas. Entonces, este relato, por ejemplo, que entra en abierto contraste con la historia que les he contado de Scarlett, lo hizo público una mujer, una periodista bastante conocida, una mujer de clase alta, limeña, con estudios universitarios y activista feminista. Abro comillas. Yo, la mujer que fue su pareja durante casi 4 años y le dio todo, y más incluso de lo que merecía y que recibía a cambio, maltrato, agresión y violencia, soy una persona liberada de su yugo, de su dominio manipulador y mentiroso. Sepa que he recuperado la agencia y el poder que usted me quitó, y los usaré ahora para defender la verdad, defenderme a mí y a mi hija por el daño infligido por usted, y para defender a otras mujeres que como yo se ven engañadas, sometidas y abusadas por hombre como usted. Sí, cierro comillas, ¿no? Es básicamente una carta abierta al agresor con el que esta mujer tenía una relación sentimental. Ahora, tengo, digamos, estas dos historias, ¿no? La historia de Scarlett, este testimonio, y al mismo tiempo, cuando viajo a Madre de Dios, tengo también los relatos de víctimas de violencia que casi nunca son públicos. O sea, acá hay una diferencia fundamental. Los relatos de violencia de las mujeres en esta zona, en los campamentos mineros de la minería aluvial del oro en Madre de Dios, rara vez se hacen públicos. Y además es otra narrativa, otro drama, otras las formas que adopta la violencia y otras también las respuestas de las mujeres frente a sus agresores, en plural, ¿no? Porque, digamos, acá también hay una diferencia muy marcada. En Lima los testimonios que han aparecido durante los últimos años en las redes sociales, testimonios de denuncias de violencia, básicamente se centra en un agresor concreto. Y lo que sucede en Madre de Dios es que consciente o inconscientemente las mujeres lo que denuncian son todo un sistema de agresiones múltiples, ¿no? Víctimas que victimizan a otras víctimas al infinito, de alguna manera. Entonces, el que sigue a continuación, también como para establecer otro contraste, es el relato de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual que fue rescatada de un prostíbulo de La Pampa y que da su testimonio en una cámara Gesell frente a un psicólogo forense, como para que vean la diferencia entre un testimonio y otro, ¿no? Me quería ir, abro comillas, me quería ir, no me gustaba el ambiente a mí. Yo quería escaparme, pero no tenía plata. A la señora le dije, no me acostumbro a este lugar, me da vergüenza salir afuera y sentarme en la silla. Mejor voy a irme, señorita, no puedo estar aquí, le dije. Al día siguiente me dice, ¿te vas a ir o no te vas a ir? Yo le digo que sí. Sácame la cuenta, le digo. Me dice, no tienes ni 150 soles. El pasaje, todo, no tienes nada todavía. Cierro comillas, explico brevemente. Esto se está refiriendo básicamente a la deuda que ataba a esta chica a este local, ¿no? Abro comillas de nuevo. Cuando me dijo eso, me fui afuera a renegar. ¿Cómo voy a tener eso nomás? Esa cantidad de 100, porque yo tenía sacado más en mi mente. Afuera había unos chicos que me conocían, estábamos tomando en ese grupo y otro se pone a pelear con este señor, es decir, los clientes se ponen a pelear. Por eso yo estaba renegando, no puedo estar soportando más este horrible lugar. Y la señora vino y me dijo, ¿cómo vas a estar afuera? Y me ha gritado. Ahí no sé, no me importa que me boten de este lugar. Y me fui al mostrador con un vaso y le he botado con el vaso a la señora, pero no le dio. Y lo he mojado todo el cuaderno y el mostrador. El cuaderno todo le mojé. Cierro comillas. Entonces, lo que dice, digamos, esta es mi interpretación, puede que sea equivocada, pero lo que yo veo aquí es que hay una persona que ha sufrido una serie de delitos circunstanciales, delitos cuya ocurrencia está determinada por el mismo espacio en que suceden, un enorme campamento de la minería ilegal, liberado de la autoridad del Estado, y en donde el adolescente no tiene ningún reparo en agredir de vuelta a la administradora del prostíbulo e incluso en atacar el objeto mediante el cual la mantienen enganchada, que es este cuaderno de cuentas. Mientras las ONGs y el propio Estado miran
a estas chicas, a estas mujeres, como seres que habitan en la condición existencial de la víctima, ellas mismas solo estarían dispuestas a conceder que fueron víctimas circunstanciales de uno o más abusos. Esta característica, para estas instituciones, esta característica resulta insoportable. Hay víctimas que no se están reconociendo como tales. Y asistentes sociales, burócratas de la cooperación, fiscales y psicólogos las llaman víctimas rebeldes, víctimas indóciles, chúcaras, que ponen el empeño en declarar ante los jueces que no son víctimas y que se sienten insultadas cuando las llaman así. Entonces hay una mirada citadina de estas instituciones que simplemente no entiende qué cosa es una víctima, cómo se construye una víctima en esos espacios de explotación minera y de explotación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? El Perú, de alguna manera, el Perú como nación, el Perú como Estado, requiere de ellas el aprendizaje del discurso oficial del Estado y del feminismo organizado, un discurso si no idéntico, muy similar al del primer testimonio, el de esta periodista de las que leí su testimonio hace un momento, para poder justificar su propia existencia. Bueno, con esto cerramos entonces, o con esto cierro mi exposición, con esa pregunta, ¿qué es finalmente una víctima? ¿Y qué nos dicen todos estos testimonios acerca de lo que es una víctima? Sí, con esto cierro. Muchas gracias.